Hola, buenos días, ¿cómo están? Continuando con la lectura del libro El hombre celestial, hoy nos toca ver los capítulos 2 y 3. A continuación. El momento que se estaba viviendo ahí en el capítulo 2 era la revolución cultural, que era el resultado de una larga guerra civil. Hubieron muchas muertes, exilio y a millones de personas fueron enviadas a los campos a trabajar. Y vamos a ver un poquito de la familia de Jun. Recuerden que esto es solamente como un punteo, un pequeño resumen, porque lo importante es que usted también lo pueda leer. Mira, del padre de Jung era un capitán nacionalista del ejército. Era muy buscado, fue torturado, estuvo prisionero, pero el problema de él que cayó enfermo. Él le dio un asma primeramente, después tuvo un cáncer al pulmón que se le fue al estómago, que también era cáncer. Así que estaba muy mal. Los doctores habían dado cero esperanza de que él iba a seguir viviendo, así que era un momento bien triste, bien complicado para la familia, a tal extremo que vendían todo lo que tenían de valor. Y ellos eran tan pobres que tenían que ir donde los vecinos, porque ya no les quedaba nada, porque el papá era el que los sostenía. Recuerden que eran 5 hermanos, contando a Jun. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que cuando el doctor le dijo, hay cero esperanza, la mamá pensó en el suicidio. Porque se vio tan afligida de qué iba a hacer con sus 5 hijos, cómo los iba a alimentar, cómo los iba a sostener, estaba muy, muy complicada. Pero sabes que esa noche a esa mujer, ella escuchó una voz y esa voz le dijo, Jesús te ama. Ella sintió en su corazón, se tiró al suelo, lloraba y le decía al Señor que perdonara todas sus faltas, perdonara todos sus pecados, lo lejos que ella había estado. Y de ahí su vida empezó a cambiar. Ella se levantó, fue donde sus hijos y le dijo, ¿sabes? La única esperanza de vida para el papá es Jesús. Así que esa noche hizo orar a todos los hijos, imponer las manos sobre su padre y solamente decirle al Señor, Jesús, sánalo. Sana a nuestro padre, todas ahí durante la noche. Y al otro día su padre ya estaba mejor, ya podía alimentarse. A la semana el cáncer ya lo había dejado. No había rastro de cáncer. Era un tremendo, tremendo milagro. Y yo creo que también aquí puedas capturar esta enseñanza, el poder de la oración. Qué importante es orar. Lo importante es cuando están unánimes, con un solo sentir, con una sola fe, cómo Dios puede escuchar nuestros ruegos. Así que toma esto también como enseñanza, porque es poderoso ahí el poder que tiene la oración. En el nombre del Señor Jesús, que no hay un nombre, sobre todo nombre, que nuestro Señor Jesús. Mira, y Jung ya dice ahí, cuenta en el libro que ya han pasado como 30 años y todos sus hermanos continúan en el camino del Señor. Ninguno se apartó. Y acá tenemos otra enseñanza para nuestras vidas, la importancia de valorar y agradecer los milagros que Dios hace en medio nuestro. No los dejes pasar, considéralo. Si Dios te ha hecho un milagro a ti, yo estoy segura que te ha hecho algún milagro a ti, nos ha hecho milagros a nosotros y conocemos de gente que Dios ha hecho milagros. Considera estos milagros, agradécelo y que esto te afirme en tu caminar. No te apartes del Señor. Así que, mira, ¿y sabes lo que ocurrió? Los papás se prepararon y le mandaron a todos los hijos que fueran donde los vecinos, donde los amigos, a invitarlos a la casa. Toda la gente sabía que el papá estaba por morir. Entonces algunos venían con ropa de funeral para despedirlo, venían con un poco de tristeza, pero cuando llegaron a la casa se encontraron con el papá de Jung, cerraron las cortinas porque era prohibido juntarse por las casas y ellos empezaron a declarar. Ellos empezaron a entregar el evangelio, que el Señor Jesús le había sanado. Y fue tan tremendo, por eso es que es importante que tú puedas leer el libro. Es tan tremendo cuando ellos declaran y esa gente que llegó se empezó a arrodillar y recibieron a Cristo en su corazón. Mira, ahí en su pobreza, en la dificultad que ellos estaban viviendo, tenían un tremendo tesoro que pudieron entregar y compartir con otros, y muchos le conocieron al Señor. Así que es realmente hermoso. ¿Sabes que la mamá de Jung no sabía ni escribir ni leer? No tenía mayor conocimiento del Señor Jesús. Ella entregaba, enseñaba lo poquito que ella sabía y se volvió
la primera predicadora de su pueblo. Fue la primera predicadora. Así que fue una tremenda mujer. Y muchos líderes, tremendos líderes de casa e iglesia, conocieron al Señor a través de ella. Así que para que vayas aprendiendo, vayas valorando, que si te sientes pequeño o no tienes mucho que entregar, esta dama, de lo poco que ella tenía, fue tan valioso que trajo a muchos a los pies de nuestro Señor. ¿Y por qué el libro se llama Hambre Satisfecha? Porque aquí June empezó a tener la necesidad de leer la palabra y le empezó a preguntar a la mamá. Y la mamá lo único que le podía decir, no, el Señor Jesús es el Hijo de Dios, se entregó por nuestros pecados, Él murió en una cruz, pero él quería más. Y empezó a preguntarle a la gente, pero nadie conocía la Biblia, nadie había visto una Biblia entera, ni siquiera algunos trocitos, algunas hojas. No, se sabía que los más ancianos. Entonces en él empezó a tener esa hambre por conocer la palabra. Fue tanto que sus padres tuvieron temor de que él se volviera loco, porque empezó a orar y a solicitar ayuda al Señor y no sabía ni cómo orar, pero él necesitaba la palabra. Entonces en esa desesperación su mamá lo llevó a una aldea cercana donde un pastor, que este varón había estado 20 años en la cárcel y él podría tener una Biblia para que se la mostrara. Pero este varón es tan hermoso que cuando visita a este varón y le demuestra el hambre que él tiene por la palabra, este varón le dice que busque al Señor, que el Señor no lo va a defraudar, que el Señor lo va a escuchar. En Jeremías 29:13 le dice así la palabra: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esto es lo que le dice el pastor a June, que busque al Señor con todo su corazón y le va a encontrar esa respuesta, le va a llegar esa Biblia. Pasó un mes y no recibía nada. Fue de nuevo donde este pastor a decirle que no pasaba nada. Entonces le dijo, tienes que llorar, tienes que ayunar. Agregarle a la oración, llorar y ayunar. Y así empezó a hacerlo. Y estuvo más de 3 meses, como 100 días, estuvo esperando eso. Y esperó y tuvo esta respuesta. Pero no te voy a contar detalles para que puedas leer el libro. Tuvo la respuesta de Dios. Y de entre medio de todo este libro también nos mostraba que él tuvo una enfermedad llamada hemofilia. Esta enfermedad tiene que tener cuidado con los cortes, con las heridas, porque empieza a sangrar y el sangrado no para. Una noche él tuvo una visión de que un hombre lo llevaba a un lago y le decía, lávate los pies y las manos y vas a ser sano. Después que se bautizó, él tuvo esa visión. Y al otro día cuando él despertó, se miró sus manos, se miró sus pies, ya estaban completamente sanos. Y desde ahí él empezó a vivir una vida sobrenatural, a tal punto que cuando salía durante las noches, a 10 metros, a una distancia, él veía como una luz se encendía ahí en toda la oscuridad para alumbrar su camino, para que su camino no fuera errado, no se equivocara. Él veía la mano poderosa del Señor. Así que tú también la puedes ver, la mano poderosa del Señor, cómo puede guiar tu vida. Este libro va a ser de mucha bendición, así que empieza a escudriñarlo, te va a bendecir. Bueno, muy hermoso escuchar, ¿cierto?, toda esta recopilación y toda esta información que estamos recibiendo a través de este libro. Bueno, a mí me toca el capítulo número 3, que este capítulo lleva por título Ve al oeste y al sur, ¿ya? Y aquí en este capítulo número 3, al leer, para mí yo lo titulé de esta forma: Hambre por la palabra de Dios. Y además, la palabra y el Espíritu de Dios caminan juntos. En este capítulo hay 3 hechos sumamente importantes. Número 1, ese deseo, como nos explicaba Pame, ese anhelo ferviente de buscar la palabra. Y la misma palabra les revela el Espíritu. Y eso es maravilloso, cómo este hombre entra en esta dimensión sobrenatural. Pero también al final del libro, amado, comienza la persecución. Y voy a ver algunos pasajes. Entonces, la primera parte la denominé así: hambre por la palabra de Dios. Dice que cuando June no estaba trabajando, él leía la Biblia durante todo el día. Y cuando le tocaba trabajar,
llevaba su Biblia entre sus ropas y cuando le tocaba tiempo de descanso, iba y la leía. Y en la noche, amado, hacía algo muy hermoso. En la noche él se llevaba la Biblia, la ponía sobre su pecho y se acostaba a dormir. Ahora, como veíamos anteriormente, este varón igual tuvo situaciones que le complicaron. Por ejemplo, él estudió 3 años. Entonces tuvo muchas dificultades para comenzar a estudiar la palabra. Pero ¿qué hizo él? Se consiguió un diccionario y iba ahí sílaba, podríamos decirlo, por sílaba, tratando de interpretar lo que decía la Escritura. ¿Por qué? Porque él tenía otro lenguaje, otro idioma diferente al cual estaba escrita la Biblia. ¿Y sabe lo que me llamó tremendamente la atención? Que fue tanto la pasión de este hombre por la palabra que el libro de Mateo se lo memorizó en 28 días. Primero hizo algo, la leyó completamente y posteriormente en 28 días memorizó todo el libro de Mateo. Y una vez que pasó por los 4 evangelios, comienza a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí es donde, como nos decía Pame, cómo se le revela la necesidad de conocer al Espíritu Santo. Y justamente es este versículo que nosotros frecuentemente mencionamos. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra que él recibe aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, siembra en él la necesidad, el deseo, el anhelo de conocer al Espíritu Santo. Tenía cierto conocimiento, incluso él va donde su mamá y le pregunta: mamá, ¿y de qué se trata esto? Y ella, como nos decía recién Pam, ella era analfabeta. Entonces todo lo que ella sabía de la Biblia era lo que había oído, no lo que había leído, solamente lo que había oído. Y esto trata de transmitírselo a él. Pero le dice algo: oye, de la misma forma como llegó la Biblia a tus manos, usa la misma estrategia para que el Espíritu Santo venga a ti. Entonces él comienza a orar en esta dirección y pedir que el Espíritu Santo se empiece a manifestar en su vida. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre él, amado, se manifiesta de una manera tan extraordinaria, dice ahí, que recibe una profunda revelación del amor de Dios y de la presencia de Dios en su vida. Eso marcó la vida de este hombre. Y inmediatamente, una vez que éste recibe esta revelación, dice que él se sujeta a la dirección de Dios. Y ahí después nosotros podemos ver, o cuando tú lo sigas leyendo, que Dios se le revela por sueños y cómo Dios le va mostrando, y esos sueños se van cumpliendo instantáneamente. Y la mamá también comienza a involucrarse en esto. Incluso en el comienzo ella dice: oye, no te vayas a volver loco de nuevo, así más o menos como te ocurrió con la Biblia, que no te vaya a pasar lo mismo. Pero al transcurrir el tiempo, ella se da cuenta que este varón estaba completamente cuerdo. Era lo que Dios le estaba entregando. Mira, y voy a ir acá, una parte que me gustó mucho, una vez que tiene esta tremenda revelación del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que me llamó la atención? De que él también se memorizó los 12 primeros capítulos del libro de los Hechos. Y cada vez que él tenía que hablar o comunicar la palabra, ¿sabes lo que hacía? Leía completo Mateo y los 12 versículos del libro de los Hechos. Yo me acuerdo que en una oportunidad, en una prédica, dije: la mejor predicación es leer la Biblia de corrido. Porque a veces cuando nosotros tratamos de interpretarla, muchas veces la echamos a perder. Entonces este hombre, ¿qué hacía? Leía el libro completo de Mateo y después el libro de Hechos de los Apóstoles hasta el capítulo 12, lo decía de memoria, ¿ya? Ahora, no te voy a dar detalles cómo Dios lo llama, porque Dios lo llama en 3 oportunidades y le comisiona esta tarea de ir, ¿ya? Pero quiero decirte lo siguiente, que fue muy, muy parecido al llamado del profeta Samuel. Y eso tú lo encuentras en 1 Samuel 3, del 3 al 10. Muy parecido. Samuel fue llamado 4 veces, este hombre fue llamado 3 veces, pero cuando lo leas te vas a sorprender cómo lo llamó. Y eso, ¿sabes qué nos enseña? Que cuando tú recibes algo, tiene que estar pegado a la palabra de Dios. La base de toda revelación que tú puedes recibir, su esencia
en la palabra de Dios. Y ahí la instrucción es, debes dirigirte al oeste y al sur para proclamar el Evangelio y ser testigo del Señor. Y esto le permitió entrar en este nuevo mover del Espíritu Santo. Y también, amado, ahí habla de que personas se concertaban o se ponían de acuerdo, lloraban durante 3 días y ayunaban por él para que él fuera a predicarles el mensaje. Y sabes que cuando leía esto me llevó al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 19, cuando Pedro está en la azotea y baja el lienzo y le declara que la palabra o que el evangelio no es solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y dice ahí, mientras Pedro dice, pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Los Hechos 10:20 dice, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Mira esta relación que tenía Pedro con el Espíritu Santo. Entonces cuando leas el libro y te interiorices más en el libro, cuando profundices en él, vas a ir relacionando la vida de los apóstoles en el libro de los Hechos con la vida de este varón. La verdad, yo lo veía de esta forma. Es como que en este hombre el libro de los Hechos de los apóstoles se hace real en su vida, en todo. Cómo Dios lo usa, pero también en la persecución. Y también ahí tenemos el caso del varón macedonio, ¿se acuerdan? Cuando Pablo tiene esa visión y se le aparece un varón macedonio en capítulo 16 del libro de los Hechos y le dice que vaya a Macedonia. Entonces, esta es la relación, amado. Entonces, yo quiero hoy resumir el capítulo 3, diciéndote lo siguiente. La base del creyente se encuentra en la palabra del Señor y una excelente relación con el Espíritu de Dios. Así que eso queríamos compartirle. Esto es un esbozo de lo que tú después vas a leer y te vas a interiorizar. Y sabes que al leer este libro realmente uno se apasiona. Y podemos decir, Dios es tan real, Dios es tan cercano, que solamente depende de nosotros buscarle, porque Él está ahí esperando por cada uno. Que el Señor les bendiga y ha sido una alegría una vez más. Bendiciones.